Hola chicos, hoy nos juntaremos para ver un concepto de qué se tratan los datos, ¿sí? Los tipos de datos que nosotros podemos utilizar dentro de nuestro programa. Tenemos dos formas de verlo. Aquí tengo las dos formas de verlo. Primero, vamos a ver el tipo de manejo del dato, ¿ya? Si te fijas en una tabla, esta es una tabla normal, tenemos tres tipos de datos. Tenemos el dato fijo, ¿cierto? Que son estos encabezados que no se mueven más, ¿sí? Tú ingresas eso y no se toman, porque si no, van a afectar a las funciones, ¿ya? En algunos casos. Tenemos datos modificables, que son los datos que nosotros vamos ingresando cuando vamos alimentando nuestra tabla, que son los nombres, el apellido en este caso, el sueldo, el bono, etcétera. Y tenemos datos calculados. Si te fijas que hay una suma del sueldo más el bono. Entonces tenemos estos tres datos, tipos de datos, y tenemos que saber manejarlos. Estos tú los generas en un principio, no se mueven más. Esto lo administras tú, ¿ya? A medida que tú vayas alimentando tu tabla. Y estos se calculan solos. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo cambio algún dato, ese automáticamente se calcula. ¿Ya? El computador lo hace. Dependiendo de las necesidades de la tabla o de los datos. La otra forma de ver los datos es qué tipo de datos específicos son. ¿Ya? Tenemos más, pero traje tres ejemplos, ¿no? El dato típico es el número. ¿Ya? ¿Cómo se ingresa? Ingreso un número, para el lado, ingreso otro número, para el lado ingreso otro, ingreso un número. ¿Ya? Ese es automáticamente alineado a tu derecha. ¿Ya? El computador siempre lo va a eliminar a la derecha si son números. Si yo lo dejo trabajar de forma automática. ¿Ya? Que el computador haga lo que tiene que hacer. Se alinea a la derecha. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta automáticamente si es palabra o número. ¿Por qué? Porque si yo pongo este número, se alinea a la izquierda como una palabra, pero eso no es un número, es una O. ¿Mm? El problema es que la O y el cero están al lado en el teclado, así que es un error recurrente. Puede pasar. Un número, pero un número por sí solo no quiere decir nada. Si yo le doy formato, cambia la cosa. ¿Ya? Si tú te fijas, estos números tienen un formato específico. Le puse formato moneda. ¿Sí? Entonces, si yo pongo el 100, pongo el 200, el 300 y el 400, ¿ya? Tomo los datos y les doy un formato específico. Acá tenemos formato genérico. Si te fijas, ese es de contabilidad, formato número contabilidad, pero el genérico, el que te da el computador. Aquí también hay formatos genéricos. El general, el número, moneda, también es genérico, contabilidad, ¿ya? Pero dentro, internamente, yo les mostré este botón. Ese botón te muestra todos los formatos que el computador te ofrece. Si te fijas, yo me meto en moneda. A esto me refiero con genérico. El símbolo genérico no representa ningún país específico. ¿Ya? Y aquí yo busco español Chile, por ejemplo. Y le digo que quiero con dos ceros. Acepto y ahí le doy formato. Cambiémoslo. Me meto de nuevo ahí. Contabilidad. ¿Sí? El genérico es el que está arriba. ¿Cierto? Ese es genérico. Es el que te da el computador por defecto. No, no te pregunta de qué país específico es. Pero aquí tenemos español Chile. Con dos ceros. Lo dejo tal cual. No te dice cómo se va a ver negativo. Porque para este caso no requiere. Acepto. Y ahí está. ¿Ya? Contabilidad. Si te fijas, formatos números. El otro tipo de datos que nosotros podemos utilizar es el texto. Voy a poner más acá. Centramos esto. Perdón. Si yo pongo una palabra, por ejemplo, Jorge, ahí, mi nombre, el computador automáticamente alinea el texto a la izquierda. Números para la derecha, textos para la izquierda. Ya vimos el porqué. Siempre lo va a hacer así. ¿Estamos? El detalle, estos son datos. Yo estoy claro que ahí hay una fotografía. El computador no lo reconoce automáticamente.
¿Por qué? Porque son datos y son todos válidos. ¿Ya? Entonces, como son todos válidos, el computador no nos reconoce la falta de ortografía, falta el acento. ¿Ya? Cuando nosotros jugamos con texto, hay un detalle importante. Siempre, 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 siempre vamos a tener problemas con los espacios extra. ¿A qué me refiero con eso? Ahí puse Raúl, ¿cierto? Si yo pongo estos dos a la vista son iguales, pero ahí dice Raúl y ahí dice Raúl y espacio. Si te fijas, el mouse está un poquito más acá de la última letra, ¿ya? Por ende, cuando yo juego con textos en la base de datos, estos me van a dar un error, porque ahí va a ser un conteo para ese Raúl y va a ser un conteo para este otro Raúl. Entonces es un problema. Tenemos que saber solucionarlo. Pero este es un formato normal. Tipo de dato, texto. El otro tipo de dato que nosotros podemos ver, que también es bastante utilizado, es el formato de fecha. ¿Ya? Si te fijas, aquí hay una fecha, el 1 de enero de este año. ¿Sí? Y aquí está la fecha de hoy día, que es la que está por calendario. ¿Estamos? Entonces, esta fecha y esta fecha salen de algún lado. ¿Ya? Detalle, formato. Cuando nosotros hablamos del formato de la fecha, D es día, el primer número. M es mes, segundo número. Y es año, tercer número. Esto está en inglés, así que por eso va a la Y. Entonces, tenemos que saber de dónde sale. Les cuento. Si yo pongo un 1 y le doy formato a esto, de fecha, me dice que es el 1 de enero del 1900. Desde ahí empieza a contar el calendario. El computador tiene un calendario muy bueno, ¿ya? Que te va indicando lo que tú necesitas. Por ejemplo, yo nací el 5 de enero del 76 y si esto yo lo transformo en fecha larga, me dice qué día de la semana nace. Un dato free. Este calendario no falla. Entonces, si nosotros ponemos un número, cualquier número va a empezar a contar desde el 1 de enero de 1900. Si yo pongo un 822, va a contar del 1 de enero de 1900, 822 días hasta esa fecha. ¿Ya? Si quieren hagan el ejercicio, cuántos días hay entre esa fecha y esa, y van a tener el resultado que estaba en esa celda. ¿Ya? Por eso nosotros podemos ir contando el paso del tiempo, los pasos de los días. Es un cálculo, ¿sí? Se trata como un número normal, pero el formato a la vista es una fecha. Antiguamente el formato fecha el computador no lo aceptaba. Yo ponía el número, hacía el cálculo, ponía el número y le daba formato. Hoy en día no. Te acepta el guión medio, porque yo lo tengo configurado así, o el slash, que es la línea oblicua, que es esa. Ah, perdón. ¿Ya? Te la acepta. Ambos formatos te lo acepta lo más bien. Formatos que nosotros podemos verlo internamente en el formato de fecha. Y aquí están todos los formatos de fechas que nosotros podemos hacer. O podemos hacer uno específico a lo que nosotros necesitemos. Personalizado me refiero. ¿Ya? ¿Qué otro dato, tipo de datos nosotros tenemos? El dato calculado. El dato calculado, ¿qué es lo que es? Cuando nosotros tenemos datos numéricos, en este caso un 0 y un 4, ¿sí? Nosotros podemos hacer un cálculo matemático para él. Si te fijas aquí, yo hice solamente una suma, hice la función fórmula texto para saber lo que hay ahí adentro. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Una suma de dos celdas, esas dos celdas que están ahí. Pero como están vacías, el resultado es 0. Aquí hay una suma, dice 2 más 2. Entonces te da un resultado 4. No estoy linkeando una celda. Estoy marcando datos puros dentro de la función. ¿Ya? Fórmula y funciones. ¿Sí? Esto se denomina función y esto se denomina fórmula. Para que ustedes lo sepan. Entonces, del dato calculado es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque tiene una estructura. ¿Ya? Pero se puede manejar. O sea, si yo le hago un cambio acá arriba, se va a ver reflejado dentro
de tu función. ¿Ya? Entonces tenemos esos datos que son los más relevantes dentro de nuestra sistema de almacenamiento. ¿Ya? Esto es otro concepto que tenemos que tener claro para empezar a trabajar con nuestro programa Excel. Chao chicos, nos vemos la siguiente.